Buenas tardes ahora. Tengo el honor de presentar el trabajo que hicimos con los compañeros de cátedra, que son Cecilia Serliani, Matías Fisori y Rafael Navile. Un poco la pregunta que nos hacemos es cómo las diferentes tomas de decisiones de cultivo pueden alterar el margen bruto de los cultivos, sobre todo si la hacemos en forma variable. Y para eso la fecha de siembra, que es la principal decisión de manejo de cualquier cultivo, tiene que cumplir ciertos requisitos. Entre los más importantes es que la fecha permita un excelente crecimiento, que eso haga que el periodo crítico del cultivo coincida con las mejores condiciones ambientales, que evitemos los riesgos, tanto sea de factores adversos, naturales como bióticos como abióticos, y que pongamos la cosecha de los cultivos en condiciones de que estos puedan secarse la mayor parte de su contenido de humedad en forma natural. Y ahí es cuando para distintas regiones y distintos cultivos vamos definiendo diferentes fechas de siembra óptima. En la provincia de Córdoba, básicamente trabajamos con dos modelos de fecha de siembra. Es la siembra temprana del cultivo de maíz hacia fines de septiembre, principios de octubre, y la siembra tardía de maíz que está durante el mes de diciembre en su mayoría. Evitamos la siembra en noviembre porque pone la floración, el momento más crítico del cultivo, en enero, momento de un bache hídrico importante, y además por la presencia, al menos en el sur de Córdoba, de una enfermedad muy grave como una virosis dada al mal de Río Cuarto. Para modelar este efecto de la fecha de siembra, trabajamos con modelos de simulación de crecimiento y desarrollo de cultivos, y pudimos observar que sembrar en la misma condición de ambiente en los primeros días de octubre o el 8 de diciembre como fecha media, nos daba que en los años secos teníamos un menor rendimiento en las siembras tempranas que en las siembras tardías. Y en los años húmedos ocurría lo contrario. Esto nos permitió establecer cuál es el rango de precipitaciones que nos ayudaría a tomar esta decisión. De modo tal que si las lluvias entre los meses de noviembre, diciembre y enero fueran superiores a los 290 milímetros acumulado o alrededor de 100 milímetros por mes, teníamos una ganancia de la siembra temprana respecto de la tardía, y si estábamos por debajo de este valor umbral teníamos una ganancia de la siembra tardía respecto de la temprana, que es lo que estamos viendo en el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas hoy. Y esto nos permite establecer que, además de este umbral, que en los años húmedos conviene sembrar temprano y en los años secos conviene sembrar tarde. La otra pregunta es, ¿quién sabe cómo va a venir el año? Pero frente a este escenario, vimos que el modelo ENSO, niña, niño, se ajustaba bastante bien a este pronóstico. De modo tal que la mayoría de los años secos se combinan con años niña y la mayoría de los años húmedos se combinan con años niño. Por otro lado, trabajos de análisis de campaña de grupos de productores como los que conduce Julián Segarra en el oeste de Buenos Aires y este de Córdoba, sureste de Córdoba, marcan que el clima, la combinación suelo-clima y las características del suelo, sobre todo en cuanto a su calidad y en su capacidad de reservar agua o acumular agua, juegan un rol muy fuerte en cuanto a la conveniencia de una fecha de siembra u otra. Entonces, suelos clase 1, que le llaman ellos, que son estos de media loma, vamos a ver que las siembras tempranas tienen mejor comportamiento que las siembras tardías, y suelos con problemas de compactación o suelos que tienen horizontes arcillosos que limitan la capacidad de exploración de las raíces, tienen mejor comportamiento en la siembra tardía que en la siembra temprana. Por lo tanto, cabe pensar que sería bueno evaluar qué pasa con la calidad del ambiente adentro del lote y la conveniencia de una fecha de siembra u otra fecha de siembra. Por eso es que estuvimos estudiando para las condiciones del sur de Córdoba estos ambientes ondulados. Ahí tenemos un mapa digital de elevación de la zona de Chaján, con una exageración vertical muy grande como para que dimensionen el efecto del paisaje o del relieve, y cómo eso a lo largo de la evolución edafológica implica diferentes tipos de suelo. Estos diferentes tipos de suelo podrían explicar diferentes comportamientos de la fecha de siembra.
Entonces, ¿qué comparamos en dos experimentos? Hacer la siembra variable, que era siembra temprana de maíz en el ambiente más productivo y siembra tardía de maíz en el ambiente menos productivo, o las siembras uniformes, todo como siembra temprana en los dos ambientes y todo como siembra tardía en los dos ambientes. Aquí podemos ver ahora tiene cierto delay. Una representación del diseño de experimento que usamos con los dos ambientes, alta producción en verde y baja producción en rojo. Usamos 4 repeticiones espaciales y las combinaciones de los tratamientos que estuve mencionando recién. En todos los casos utilizamos el mismo material genético, utilizamos en los dos ensayos aproximadamente la misma densidad por fecha de siembra y el mismo esquema de fertilización por fecha de siembra. Todas cosas que tal vez haya que cambiar por fecha de siembra. Solo que la idea era dejar un modelo ceteris paribus que solo nos discuta el efecto de la fecha de siembra. Los resultados muestran que primero que vale aclarar que fue una campaña muy buena hídricamente, la 19-20, tal vez el último año lindo que tuvimos acá en el barrio, y que en un lote el rendimiento obtenido en un experimento fue mayor que en el otro y que la siembra variable, como vemos en la barra azul de las dos fechas de siembra, fue mejor que cualquiera de las siembras uniformes. En el otro campo, que tiene una calidad productiva inferior, con un suelo menos desarrollado y menos productivo, tuvimos muchas más diferencias entre tratamientos y mayor impacto del manejo de la fecha de siembra variable. Además, en este último experimento tuvimos una interacción significativa entre el manejo de la fecha de siembra y la zona de manejo, y en el otro solamente efectos aditivos. Esto nos permitió luego analizar el efecto económico de esta toma de decisión. Y en ese enfoque lo que vimos era, considerando todos los costos de implantación, como si el campo fuera propio, que se puede ver ahí como costos directos de $473 por hectárea, o como si el campo fuera alquilado, costos directos de $787 por hectárea, y en base a los diferentes rendimientos obtenidos y a la variación de ingresos que hubo, ver los cambios en el margen bruto para todas las estrategias de fecha de siembra que evaluamos. Tomamos un modelo de que ambas zonas de manejo tenían la misma representatividad territorial, y en conclusiones vamos a ver que eso tiene un impacto muy grande, y en este caso fue utilizado esa equidad en la representación territorial para que justamente no nos quedemos enganchados a la representación diferencial de un ambiente respecto del otro. No sé si soy claro, pero la idea era tratar de cerrarnos solo al efecto de la fecha de siembra. Entonces, como síntesis principal de este trabajo, es que variar la fecha de siembra dentro de un lote de producción genera un elevadísimo impacto económico. Impacto que ronda entre los 90 a los $313 por hectárea. Y esto lo quiero resaltar. Yo hice mi doctorado en manejo variable de nitrógeno en maíz. Todos los que estamos acá hemos trabajado mucho en fertilización, hemos trabajado bastante en manejo de la densidad, pero no hemos trabajado en estas líneas. Y probablemente estas líneas sean las que más impacto económico tengan. Y si queremos impulsar la agricultura de precisión, una de las cosas que va a seducir a los productores es justamente qué es lo que más impacta económicamente. Obviamente que, fíjense que el campo más variable, que era el que más variación de rendimiento mostró, fue el que más impacto económico tuvo. Y estos impactos económicos van a modificarse, sin duda, con un efecto año que no está siendo considerado acá, en los años más húmedos, donde los ambientes se igualan, el efecto va a reducirse, en los años más secos este efecto se va a ampliar, y sin duda va a tener un efecto muy grande la variabilidad productiva entre zonas. Si las dos zonas tienen productividades similares, el efecto va a ser menor, y si las dos zonas tienen productividades grandes, el efecto es mayor. Antes que me eche mi amigo Mariano, como conclusiones, lo que podemos decir es que la fecha de siembra, sobre todo el cultivo de maíz, es recursos durante el periodo crítico dependiente y dependen de la calidad del ambiente productivo, que
la interacción entre la fecha de siembra y las zonas de manejo está fuertemente ligada a las diferencias productivas que hay entre zonas, que en ambos experimentos la siembra variable, sembrar temprano los ambientes de alta producción y tardío los ambientes de baja producción, fueron la de mejor productividad media del lote, y que eso se traduce en un elevado impacto económico que está en el rango del 7 al 40% del margen bruto que un productor puede recibir. Por eso, y como decía antes, la representatividad territorial, quiere decir el porcentaje que cada zona tenga dentro del lote, y la diferencia productiva entre zonas van a alterar muy significativamente estos resultados, pero que queda claro que este manejo de fecha de siembra variable es de alto impacto. Desde ya, gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel.